A la humanidad se le ha concedido grandes dones. Tal vez el más grande de todos ellos sea nuestra imaginación, porque en última instancia, es nuestra imaginación la que nos permite dar forma al mundo que nos rodea. Los ejemplos más obvios son los grandes edificios y la arquitectura que nos rodea. Pero, ¿qué obras arquitectónicas debemos ver durante nuestras vidas? Averigüémoslo en Maravillas Arquitectónicas. Los museos son recintos preciados de la historia de la humanidad. En el pasado, eran privados y solo después de algún tiempo, las colecciones se volvieron accesibles a un público más extenso. Las instalaciones dedicadas a almacenar, preservar y exhibir colecciones comenzaron a surgir, ya sea al transformar construcciones ya existentes o erigiendo edificios especialmente para tal fin. Los 10 museos que veremos en este episodio son algunos de los más concurridos del mundo. Cada uno justificadamente famoso por su diseño impresionante. Los más famosos museos y galerías. Número 10. Museo Guggenheim, Bilbao, España. En el margen occidental del río Nervión, en Bilbao, la ciudad más grande del País Vasco, está el inconfundible Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por el mundialmente famoso arquitecto canadiense Frank O. Gehry. Es la muestra sin precedentes de la arquitectura del siglo XX. El Museo Guggenheim de Bilbao, que alberga arte moderno y contemporáneo, es uno de los 3 museos dirigidos por la Fundación Solomon R. Guggenheim, que fue creada en 1937. A finales de la década de los 80, el gobierno vasco invirtió mucho esfuerzo en reavivar a Bilbao y en 1991 le solicitaron a la Fundación Guggenheim que construyeran un museo en el antiguo puerto de Bilbao para exhibir los tesoros de su colección. Si se compara con otros museos modernos que han sido construidos desde entonces, el resultado puede inclinarse un poco hacia que la arquitectura se apoderó del espacio y que el arte se volvió un asunto secundario y luego todo se complicó. La fundación escogió el diseño peculiar y atrevido de Gehry, a quien en 1989 le otorgaron el premio Pritzker, el premio Nobel de la arquitectura. Gehry diseñó una estructura curvilínea de forma irregular, hecha de titanio, cristal y piedra caliza, con base de acero. El edificio está cubierto por unas 33.000 láminas de titanio que reflejan la luz y cambian de color según las condiciones meteorológicas. Este edificio representa toda una forma de pensar. La construcción en los más de 32.000 metros cuadrados comenzó en 1993 y el museo fue inaugurado 4 años después por el entonces rey de España, Juan Carlos I. El corazón del museo y una de sus características es el atrio alrededor del cual están los 3 pisos que albergan las galerías. A 50 metros de altura y con paredes inmensas de cristal, el atrio está inundado de luz y está coronado con una claraboya en forma de flor. Las 20 galerías del museo están conectadas con una red de pasadizos curvos, escalinatas y elevadores de vidrio. Esto le da una perspectiva diferente a los espacios de exposición que utilizan aproximadamente 11.000 metros cuadrados. Algunas de las galerías están construidas siguiendo las líneas clásicas, mientras que otras son más irregulares u orgánicas en sus dimensiones.
No se sabe nada del interior del museo, pero al ver todas esas formas, se tiene la sensación de cuáles son las dimensiones. No hay ninguna pista de qué hay dentro realmente. La galería más grande es de 30 metros de ancho y 130 metros de largo y no tiene columnas. Ella alberga la instalación monumental de Richard Serra, La materia del tiempo, la cual consiste en una escultura de acero de 100 metros de largo, serpiente y 7 esculturas más recientes puestas a su alrededor. A las afueras de la galería hay un puente que fue ingeniosamente incorporado al diseño exterior del museo. El Museo Guggenheim de Bilbao, mitad escultura, mitad edificio, es una de las construcciones más espectaculares del mundo en el estilo de constructivista. Es el edificio más importante en la carrera arquitectónica de Guiri y es el ícono por excelencia de la ciudad de Bilbao. Número 9. El Rijksmuseum, Ámsterdam, Holanda. El primer Rijksmuseum abrió al público en 1800, como la Galería de Arte Nacional en La Haya. En 1815, la colección completa fue llevada a la nueva capital en Ámsterdam y el museo recibió el nombre actual Rijksmuseum o Museo Imperial. Al analizar la arquitectura actual, también se puede aprender mucho de ella. Este edificio del complejo de museos fue inaugurado en 1885, después de 9 años de construcción. Fue diseñado por el arquitecto holandés Pierre Cuypers, también responsable de la estación central de Ámsterdam e incontables iglesias en Holanda. El diseño neogótico de ladrillos rojos del Rijksmuseum combina los estilos gótico y renacentista y emplea materiales y decoraciones que nos remontan directamente al arte holandés, luciendo en el exterior muy parecido a un castillo de cuentos de hadas. El interior fue dividido por una vía principal que crea 2 patios interiores. La fachada está lujosamente decorada con relieves, esculturas, mosaicos y vitrales. Mientras que el interior fue adornado con murales, mosaicos y columnas rectangulares. Durante el siglo XX se hicieron muchas reformas con el fin de eliminar cualquier decoración interior que compitiera con la atención de las obras de arte exhibidas. Las paredes de colores fueron blanqueadas y las salas de exhibición adicionales fueron sumadas a los 2 patios interiores. Desde el 2004 hasta el 2013, el museo experimentó una remodelación importante dirigida por los arquitectos españoles Antonio Cruz y Antonio Ortiz. Ellos combinaron la estructura original del museo con instalaciones modernas, climatización y mecanismos de seguridad. Seguramente la más impresionante fue la transformación de los patios en un atrio doble unidos por un pasadizo que está por debajo. Esto creó un nuevo vestíbulo para el museo. Las bóvedas de cristal en el atrio que significaban luz solar fueron devueltas a los patios. El auditorio y la tienda del museo que estaban debajo de los pisos de piedra caliza ahora están a 9.25 metros debajo del nivel del mar.
Se pueden mostrar muchos edificios antiguos, hasta su organización y su estructura e ideas. Y hay algunas ideas muy buenas en muchos de esos edificios antiguos. Un equipo de expertos en restauración trabajó en muchos de los salones principales de los museos, incluyendo la Galería La Ronda de la Noche, diseñada para exhibir la mundialmente famosa pintura de Rembrandt del mismo nombre. El interior de las galerías fue diseñado originalmente por el diseñador francés Jean-Michel Wilmot, más conocido por los interiores del Museo del Louvre. El museo tiene la mayor colección del mundo de pinturas holandesas desde el siglo XV hasta el siglo XIX, pero es más conocido por sus pinturas de la Edad de Oro holandesa del siglo XVII, incluyendo el trabajo de artistas como Rembrandt y Frans Hals. Hoy en día, el Rijksmuseum es objeto de estudio de cómo soluciones creativas responden al desafío de renovar un edificio considerado un tesoro nacional. Al final, no lo restauraron demasiado, sino lo reinventaron. Número 8. El Museo Aan der Stroom, Amberes, Bélgica. Este museo es el más reciente de todos los edificios de nuestra lista y el único con una exhibición permanente que no está dedicada ni a las artes plásticas ni a la historia. En cambio, este museo se centró en la etnografía y la historia de la ciudad belga de Amberes. Y en consecuencia, al mundo al que Amberes ha estado conectada por siglos a través del puerto marítimo. El museo en el río o el Maas, por sus siglas en belga, está situado en el margen oriental del río Scheldt, entre los dos viejos muelles en Amberes, en el lugar de la antigua Liga Hanseática, una importante oficina de comercio, navegación y almacenamiento, bueno, hasta que se quemó en 1893. En el año 2000, la firma de arquitectos Nutelins Rijdeschicks ganó la licitación de diseñar el nuevo edificio del museo. La construcción tomó 4 años, de 2006 al 2010. El museo inauguró con la exposición llamada Obras Maestras en el Maas, 5 siglos de imágenes en Amberes, que contrastaba la ciudad representada por los maestros del siglo XVI al XVII con la de los artistas contemporáneos. Sucede lo mismo que en el Centro Pompidou. Se ve a las personas en el exterior que se mueven por la fachada y se puede entender el edificio como se ve desde afuera. Creo que es importante darles la oportunidad a las personas de que comprendan la edificación. El depósito de 10 pisos de color ladrillo es de muchas formas un homenaje a los típicos depósitos del siglo XIX de los puertos. También se asemeja a una montaña de cajas gigantes puestas una encima de la otra. La torre de 60 metros de altura está construida sobre una estructura de concreto que encierra a los elevadores y a las salidas de emergencia. Las estructuras de acero que pueden verse dentro de los salones de exhibición están suspendidas desde el centro. Las paredes exteriores son paneles prefabricados de concreto que están unidas a los extremos de los marcos. Por lo tanto, todo el interior se convierte en un espacio adaptable. En un nivel encontramos eso. Giras un poco y hay cristal. Giras un poco y hay ladrillos. Es como un juego dentro del recinto. La fachada de cristal corrugado puede ser rotada a un cuarto de vuelta en cada piso del edificio. Estas láminas corrugadas de cristal tienen 5.5 metros de alto. El espacio interior con una escalera mecánica forma una especie de gran escalinata en espiral que ofrece cambios constantes de la vista de la ciudad. El edificio está recubierto de enormes paneles de piedra arenisca de la India cortada a mano con diseños de mosaicos a 4 colores generados por computadora. Un modelo reiterativo que adorna el exterior es el de adornos metálicos con formas de manos, el símbolo de la ciudad de Amberes. El mismo diseño se repite en el interior. La plaza a los pies de la torre está hecha de la misma piedra roja y es un espacio ideal para eventos y exhibiciones al aire libre. La construcción del Maas fue parte de la rehabilitación de la zona de puertos que está reviviendo, así como antiguos depósitos son convertidos en loft y que otros muchos grandes edificios públicos han abierto. El Maas, el museo más importante de Amberes,
y un singular espacio público se han convertido en un ícono de esta dinámica reordenación urbana. Número 7. La Galería Uffizi, Florencia, Italia. No es una sorpresa que el museo con la colección más exquisita de pinturas del Renacimiento italiano se encuentra en Florencia, Italia. El centro histórico de la ciudad fue catalogado por la UNESCO en 1982 como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La Galería Uffizi está cerca del Puente Vecchio, el famoso puente que cruza el río Arno, y el Palacio Vecchio, el ayuntamiento de Florencia, frente al cual se muestra orgullosa una réplica del David de Miguel Ángel. La galería está dentro del Palacio Uffizi, la cual fue encargada por el duque de Florencia, Cosme I de Medici, en 1559, para albergar todas las oficinas administrativas florentinas, o las Uffizi en italiano. Fue diseñado por el famoso pintor y arquitecto Giorgio Vasari. Sin embargo, fue el hijo y sucesor de Cosme de Medici, Francisco I, quien insistió en que el último piso fuera el depósito de la colección de arte de los Medici. La galería se creó en 1581 al concluir el ala este. En la mayoría de los edificios históricos a menudo se camina por el medio de la sala. Cuando se entra a la sala se ve la exhibición porque todas las pinturas están colgadas en los muros que la rodean. Así que al entrar se pasa de una sala a la otra o a lo largo de las galerías, por pasillos por donde se entra a esos espacios. Esta galería solo era accesible a ciertos visitantes muy importantes. Pero en 1769, el futuro emperador del Sacro Imperio, Leopoldo I de Lorena, heredó todas las propiedades de los Medici cuando la dinastía llegó a su fin. Leopoldo fue quien abrió la galería al público. Como un clásico ejemplo de la arquitectura de finales del Renacimiento, el periodo manierista, el palacio tiene una forma de U, con un jardín largo y estrecho, bordeado por una galería doble de columnas que lo conectan con el río Arno y la Plaza de la Señoría. Un vestíbulo se abre desde el jardín hacia el río y forma una imagen muy agradable a la vista. Sin embargo, el diseño simétrico del exterior del edificio no se repite en el interior. Una planta irregular se divide en dos salones y pasillos de varias formas y tamaños. La planta baja también incorpora vestigios de una iglesia románica, uno de muchos edificios demolidos antes de comenzar los trabajos de construcción del palacio. Pero el centro de la galería es el salón octogonal abovedado del segundo piso, conocido como la tribuna, donde se exhiben las piezas más importantes de la colección Medici. En el pasado, cuando estas pinturas estaban exhibidas en estas salas, los muros estaban cubiertos con los cuadros y no se tenía esta cosa que se tiene con el arte moderno de tener la enorme pared blanca con una sola pintura. A lo largo de los siglos, la galería ha continuado su expansión desde el piso superior hasta los niveles inferiores. El espacio de exhibición del museo ha duplicado su tamaño en las últimas décadas debido a las constantes renovaciones. El palacio es sin lugar a dudas el logro arquitectónico más elegante de Giorgio Vasari y una verdadera obra de arte. La primera construcción en Florencia totalmente concebida como un modelo de diseño urbanístico.
Las preciosas vistas del Uffizi, del otro lado del Arno, son el testimonio del ingenio visionario de Vasari. Número 6. Museo de Hermitage, San Petersburgo, Rusia. Fundada en 1703, la que una vez fue la nueva capital del gran imperio ruso, hoy en día San Petersburgo es la segunda ciudad más importante de Rusia, a tan solo 100 kilómetros de la frontera con Finlandia. La ciudad alberga el Museo de Hermitage, el cual contiene una amplia colección de unas 3 millones de obras de arte, incluyendo algunos de los artistas europeos más importantes. Cuatro construcciones que al principio tenían propósitos distintos y que se reflejan en el agua. El museo está instalado a lo ancho de 7 edificaciones de los siglos XVIII y XIX. 5 de esas construcciones componen un formidable y complejo palacio interconectado en las márgenes del río Neva. Esto incluye el Palacio de Invierno, la antigua residencia imperial de los monarcas rusos. Desde su concepción en 1753, el ya colosal Palacio de Invierno de estilo barroco, con más de 460 habitaciones lujosamente decoradas, fue continuamente ampliado por los zares. En 1764, la emperatriz Catalina la Grande ordenó que una nueva ala, realmente otro palacio, debía agregarse. Destinado como un refugio de las formalidades de la corte, ella lo bautizó como la Ermita y lo decoró con al menos 225 obras de artistas flamencos y holandeses. A pesar de que esos edificios son monumentales, hay mucha tranquilidad en ellos. Creo que es por la manera organizada en la que los construyeron. El Hermitage, conocido en la actualidad como el Pequeño Hermitage, fue construido en 2 etapas. En la primera, el arquitecto de la corte rusa Yuri Belten combinó el estilo barroco con la nueva moda del neoclasicismo para crear el pabellón sur. En la segunda etapa, el arquitecto francés Jean-Baptiste Valland de la Mode construyó el pabellón norte, adoptando un estilo neoclásico más austero. Los 2 pabellones se comunicaron por jardines colgantes y galerías hasta completar el Pequeño Hermitage en 1775. En los museos de arte moderno es necesaria una flexibilidad completamente diferente a la necesaria en los museos antiguos, donde tradicionalmente se tienen salones, donde se exhiben esculturas y salones donde se cuelgan pinturas. Catalina la Grande adquirió obras de arte en grandes cantidades para crear una colección comparable a las de otros monarcas europeos. Aunque no estaba terminado, ella ordenó la construcción de un edificio más grande al lado del primero en el terraplén. Esta construcción neoclásica fue llamada el Gran Hermitage y estaba prevista que albergara todas las colecciones del palacio, además de la biblioteca. El nieto de Catalina, Nicolás I, encargó el nuevo Hermitage, el primer museo de arte ruso creado para tal fin. Abrió al público en 1852. Los 2 edificios restantes del complejo Hermitage son el Teatro Hermitage y el Palacio de Invierno. Este fue declarado museo en 1917 después de que la Revolución de Octubre derrocara a la dinastía Romanov. En el Museo de Hermitage, el diseño europeo aún presenta fuertes influencias de la arquitectura tradicional rusa, mientras que las espléndidas salas de exhibición son un monumento a la otrora dinastía imperial. No es de extrañar que lo hayan denominado el Louvre ruso.
Existen muchos museos que no solo son populares entre los visitantes por las piezas que exhiben, sino por su arquitectura. El siglo XX fue un periodo especialmente abundante en el diseño de museos que dieron lugar a creaciones que se convirtieron en íconos de las ciudades. En el caso de edificaciones antiguas, se puede admirar su esplendor, pero también pensar en los sucesos históricos de los que fueron testigos silenciosos o, en algunos casos, en los eventos que los arrasaron. Número 5. El Museo Británico, Londres, Reino Unido. Si bien el edificio no es tan imponente como el Hermitage, las colecciones del Museo Británico en Londres son 2 veces más grandes que su contraparte ruso. De hecho, el Museo Británico alberga una de las exhibiciones permanentes más grandes del mundo museístico. El Museo Británico fue creado por primera vez en el siglo XVIII, cuando el físico, naturalista y coleccionista Sir Hans Sloane cedió su colección privada al rey y al país. En el pasado, a menudo era una muestra de riqueza y de las posesiones. En los tiempos modernos, creo que comenzó en los años 80, 70 u 80. Comenzaron a usar a los museos como un capricho. El Museo Británico estuvo ubicado originalmente en una mansión del siglo XVII que estuvo en el sitio actual en el área de Bloomsbury, en el centro de Londres. Sin embargo, después que la Biblioteca del Rey, una colección de libros creada por George III, le fue cedida a la nación, se requirió un nuevo edificio. El nuevo edificio cuadrangular que rodea un gran jardín central con 4 alas y una gran fachada sur, que fue diseñada por el destacado arquitecto inglés Sir Robert Smirke en 1823. Smirke diseñó el edificio en el entonces popular estilo revival griego. Este estilo es evidente en la entrada sur, con las escaleras, hileras de columnas coronadas con un frontispicio. Sin embargo, Smirke no era un simple esclavo de la tradición, sino un auténtico innovador. Él usó la tecnología de punta de la actualidad. La estructura del edificio la hicieron de hierro fundido y la insertaron en los cimientos de concreto. Los muros están hechos de ladrillos y las fachadas están recubiertas de piedra caliza. Lo más importante de una construcción es, por supuesto, el uso y su función. La primera ala terminada fue, por supuesto, destinada a la Biblioteca del Rey. La magnífica sala de doble altura es característica del denominado Siglo de las Luces. Sus dimensiones fueron posibles por el innovador uso del hierro fundido en las vigas para sostener el techo. La construcción se terminó formalmente en 1852. Aún así, los trabajos continuaron mientras se necesitaba más espacio para contener las colecciones que eran cada vez mayores. Entonces, con el tiempo, las otras edificaciones que rodeaban el cuadrangular de Smirke fueron parte del museo. Ya en 1857, una sala de lectura independiente fue construida en el medio del jardín, una obra de arte de la tecnología de mediados del siglo XIX. La sala abovedada de 42 metros cuadrados se construyó usando hierro fundido, concreto, cristal y con lo último en sistemas de ventilación y calefacción. A principios del siglo XXI, todo el jardín interno fue cerrado con un techo de cristal con la sala de lectura en el centro, convirtiéndola en la plaza pública cubierta más grande de Europa. Pero sin lugar a dudas, el elemento más impresionante del Museo Británico son las colecciones que provienen de todas partes del mundo. Estas incluyen antigüedades de las grandes civilizaciones antiguas. Los más controversiales son los mármoles de Elgin, unas esculturas griegas clásicas procedentes de Atenas a comienzos del siglo XIX. Con la gran variedad de exhibiciones, el Museo Británico da luces sobre cada una de las épocas de la historia de la humanidad. Número 4. El Museo Nacional de Arte Moderno, París, Francia.
La segunda colección más importante de arte moderno y contemporáneo del mundo, después del Museo de Arte Moderno de Nueva York, se encuentra en el Museo Nacional de Arte Moderno de París. El edificio que acoge esta colección es tan famoso como cualquiera de las obras que contiene. Ciertamente que el Centro Pompidou es seguramente el ejemplo más dramático del expresionismo estructural, el denominado en arquitectura high-tech de los años 70. Un estilo conocido por exhibir los elementos de la estructura de los edificios tanto en el exterior como en el interior. Lo que es impresionante de ese edificio es lo que hicieron con él, porque se ingeniaron para crear esas estructuras largas y muy complejas, dimensiones muy grandes, espacios enormes donde se puede exhibir casi cualquier cosa. En 1969, el presidente Georges Pompidou encargó la construcción de un centro cultural que albergaría el Museo Nacional de Arte Moderno, a una importante biblioteca pública y a otros proyectos culturales, todos bajo el mismo techo. El desafío de diseñar un nuevo edificio atrajo a 681 competidores de 49 países y en 1971, un jurado anunció al diseño ganador. Fue el trabajo de un equipo de 3 arquitectos: Renzo Piano, Gianfranco Francini y el inglés Richard Rogers. Los 3 eran relativamente jóvenes y desconocidos en aquel momento, pero tanto a Piano como a Rogers les otorgaron el premio Pritzker, el Oscar o el Premio Nobel de la Arquitectura. En términos sencillos, el Centro Pompidou es un edificio que muestra las entrañas. En el exterior están todos los servicios, los elevadores y las escaleras mecánicas. El cableado y las tuberías están dentro de una estructura metálica, lo que deja un espacio interior inmenso y continuo por las estructuras de carga y por tanto capaces de una adaptación multipropósito. Los mecanismos para movilizar a las personas, tales como los elevadores y las escaleras mecánicas, están concentrados en el lado oeste de la estructura, hacia y debajo de la plaza. Pero todo el equipo técnico y las tuberías están en el lado contrario, lo que amortigua el ruido del tráfico de la calle. Con unas 15.000 toneladas de acero y 11.000 metros cuadrados de cristal, un edificio realmente pionero en el resultado de una herencia digna de los formidables edificios de hierro de la era industrial. Pompidou realmente celebra el arte y el movimiento de las personas. Está pensado en la gente. Es un edificio muy democrático. Cuatro colores audaces y singulares iluminan la fachada del Centro Pompidou, siguiendo el código establecido por los arquitectos. Azul para el aire acondicionado, amarillo para la electricidad circulante, verde para el agua circulante y rojo para el movimiento de las personas, tales como elevadores y escaleras mecánicas. Llamado así en honor al presidente Pompidou, que murió en 1974, el centro fue finalizado en 1977. Desde entonces se ha convertido en uno de los monumentos más visitados en Francia, tanto por las influyentes exhibiciones de arte contemporáneo como por el triunfo de la ingeniería de la arquitectura. Futurístico en muchos aspectos fundamentales, su carácter revolucionario ha hecho del Centro Pompidou un emblema de la arquitectura del siglo XX. Número 3. La Galería Tate de Arte Moderno, Londres, Reino Unido.
Como un excelente ejemplo de adaptación y remodelación de un edificio ya construido, está la antigua central eléctrica de Londres que alberga el arte moderno y contemporáneo de la Galería Tate de Arte Moderno. La joya que corona a la familia de las galerías Tate. El Tate Modern fue fundado por Henry Tate, propietario de varias refinerías de azúcar que donó su colección de pinturas a la nación, lo que aportó grandes sumas al reacondicionamiento de la galería. En el momento en que el arte entra al museo es que el edificio está completo. Antes de eso, no era nada interesante. Desde 1891 en Bankside había una central eléctrica de carbón, pero fue reemplazada en 1947 en el mismo sitio por una nueva y más ecológica, por una de combustible. La central eléctrica Bankside, que más tarde fue rebautizada por el Tate Modern, fue diseñada por Sir Giles Gilbert Scott como un imponente edificio de estructura de acero y recubierto de ladrillo típico de la época. Este consiste en una enorme sala de turbinas que alberga los generadores de electricidad y está junto a la sala de las calderas. Tenemos un edificio en algún sentido monumental. Un maravilloso edificio que ya existía. Lo que creo es que se las ingeniaron para mantenerlo bajo perfil, para dejarle las dimensiones y usar esos espacios enormes, el gran espacio de la entrada. En el plano original había 2 chimeneas en los techos de cada edificio, pero solo se construyó una de 99 metros de altura en el centro. Cualquier estructura que eclipsara a la Catedral de San Pablo al otro lado del Támesis era considerada de mal gusto. La nueva central eléctrica fue construida en 2 etapas, el ala oeste y la chimenea entre 1947 y 1953, y el ala este entre 1959 y 1963. Pero en octubre de 1981 la central eléctrica cerró por una subida en los precios del combustible y por la contaminación. Al principio hubo planes de demolerla. Esto a pesar del hecho de que el edificio ya era considerado un logro arquitectónico digno de conservar. Afortunadamente, en 1994 fue escogido como el hogar de la nueva galería Tate. A los arquitectos suizos Herzog y de Meuron se les encargó la remodelación, a quienes más tarde se les otorgaría el premio Pritzker de arquitectura. Las líneas mantienen mucho del carácter original de la central eléctrica. La sala de turbinas se convirtió en un vestíbulo impresionante y la sala de exhibición de muchas esculturas e instalaciones. Al cuarto de las calderas se le hizo una segunda planta con extensión de vidrio para convertirlo en una galería. Se crearon 7 pisos de galerías usando estructuras metálicas, construidos dentro de los muros de la central eléctrica. Esta estructura metálica también soporta la fachada de ladrillos. La construcción la sellaron herméticamente, tiene controles ambientales, accesorios de iluminación fijos, escaleras y se instalaron elevadores y escaleras mecánicas. Lo interesante es que el edificio proviene de una época en la que lo industrial se celebraba. Así que si quisiéramos hacer lo mismo hoy en día y convertir una fábrica construida en los años 80 y 90 en un museo, sería mucho más difícil. Desde que se inauguró en el año 2000, el Tate Modern ha atraído a millones de visitantes cada año que también acuden a admirar el Shakespeare Globe, que está al lado así como el Puente del Milenio. La Galería Tate de Arte Moderno es una historia exitosa de rehabilitación urbana y la reutilización de un edificio obsoleto. Pero la historia de la central eléctrica de Bankside no termina allí. Después de convertir los 3 tanques subterráneos de la central eléctrica en un enorme lugar de exposición y presentaciones, el Tate Modern está en proceso de completar un nuevo edificio de 11 pisos que está ubicado sobre las calderas y que permitirá incluso más espacio de exhibición.
Número 2. El Louvre, París, Francia. Uno de los más importantes y más famosos museos de arte del mundo surgió como el resultado directo de una sangrienta revolución. La Revolución Francesa, para ser exactos. El Palacio del Louvre había sido la residencia parisina de la realeza francesa antes de ser transformada en museo y abierto al público en agosto de 1793. Justo antes del comienzo del denominado Reinado del Terror. Por una parte, el antiguo Louvre es muy tradicional. Tiene 3 salas y esos pasillos y muchas obras pictóricas puestas en los lados. Y entonces hay que caminar a través de cientos de pinturas francesas de los siglos XVIII y XIX que pueden gustar o no, antes de que los turistas lleguen a la Mona Lisa. El Museo del Louvre está en el margen derecho del río Sena y abarca un complejo de alas y pabellones que rodean 2 grandes jardines. El renacentista Cour Carré, el patio cuadrado, y el más grande del siglo XIX, el Cour Napoleón, el patio de Napoleón. El Museo del Louvre fue construido en el lugar de una vieja fortaleza que fue demolida en el siglo XVI por el rey Francisco I, con el fin de dar lugar a una nueva residencia real. Francisco I fue el que inició la amplia colección de arte que se le transmitió a generaciones de la realeza francesa. Sus adquisiciones incluyeron la que hoy en día es la pintura más famosa del mundo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Se remodeló con esa pirámide de cristal en una suerte de estilo postmoderno y se ve muy bonita junto a él. El arquitecto del nuevo palacio fue Pierre Lescot, y ciertamente hoy en día la parte más antigua del Louvre lleva su nombre. La arquitectura del ala Lescot está influenciada por el manierismo, parecido a la Galería Uffizi en la Italia del siglo XVI. Con el tiempo, la residencia real gradualmente desarrolló estilos del barroco francés y el clasicismo. El Palacio de las Tullerías estaba unido al Palacio del Louvre y el arquitecto Claude Perrault completó el Cour Carré con una galería de columnas magistralmente construida. En el siglo XIX, aunque ya en funcionamiento, el Louvre pasó por la mayor ampliación de su historia. Se agregaron 2 salas enormes para ampliar el ala oeste, creando el patio de Napoleón. En 1871, el Louvre alcanzó la forma que más o menos tiene hoy en día. Y entonces llegó Pei y dijo, esperen un momento, pondremos una entrada en el medio. Y entonces comenzaremos a ampliar a partir de allí. A finales del siglo XX, el museo fue modernizado y ampliado nuevamente. Se construyó un área de servicios comunes debajo del patio de Napoleón con la entrada principal del museo situada en el centro. La mayor controversia fue que la entrada fue adornada con una pirámide de cristal y acero diseñada por un arquitecto chino-estadounidense, E.M. Pei. Él incluso supervisó las remodelaciones del ala que una vez albergó al Ministerio de Finanzas de Francia, lo que significa que todo el Palacio del Louvre es ahora un museo de arte. Hoy en día, el Louvre exhibe más de 35.000 obras de arte y la colección de pinturas francesas del siglo XV al XIX no tiene comparación. Pero el lugar es también extremadamente rico en estilos arquitectónicos y en piezas de las épocas más importantes de la historia del mundo. Hace 30 años, se esperaba que la entrada piramidal recibiera a 4.5 visitantes al año.
pero ahora le da la bienvenida a más del doble. Esto convierte al Louvre en el segundo museo más visitado del mundo, después del Museo de Palacio de Beijing, nuestro destino final en este programa. Número 1. El Museo de Palacio, Beijing, China. El Museo de Palacio en Beijing es ciertamente el museo más visitado del mundo. Como el Louvre de París y el Museo de Hermitage en San Petersburgo, está ubicado en un palacio, aunque difiere bastante en el diseño. El Museo de Palacio está en la Ciudad Prohibida, la residencia de los emperadores chinos por casi 5 siglos, en el centro de Beijing. Esta es una forma filosófica de pensar y creo que la Ciudad Prohibida está basada en esa filosofía. Después de que Yu Di de la dinastía Ming se convirtiera en emperador de China, ordenó que construyeran un palacio en Beijing. El palacio fue construido entre 1406 y 1420. Siglos después, en 1925, fue declarado el Museo de Palacio, después de que el último emperador fuera derrocado y se estableciera la República Popular China. En aquel entonces, más de 1 millón de piezas fueron registradas en la colección del museo. Ese número ha aumentado a más de 1.8 millones. Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987, la Ciudad Prohibida es un complejo amurallado rectangular de 72 hectáreas que mide 961 metros de norte a sur y 753 metros de este a oeste, ubicado a lo largo de un eje central norte-sur. Este sigue el tradicional sistema chino del Feng Shui. Hay cientos de salones y palacios hechos de madera, ladrillos rojos y mármol blanco con surcos pintados y vigas talladas rematados con techos amarillos que se extienden sobre ambos lados del centro a la manera imperial. Sin embargo, debido a que los edificios, por lo general, se apoyaban sobre estructuras de madera, eran susceptibles al fuego. Los trabajos de ampliación se hicieron frecuentes con los años. Aunque todos los trabajos hechos a lo largo de los siglos respetaron el diseño original. Y en la Ciudad Prohibida, los techos son de tejas amarillas. Todos los techos son amarillos. En el centro hay 2 grandes patios. El patio exterior, lugar de la corte del emperador y su gran audiencia, y el residencial patio interior. Cada muro de la ciudad tiene una puerta, pero la entrada principal está siempre ubicada en el sur, a través de la Puerta del Mediodía. Este es uno de los edificios más altos de todo el complejo. Más allá de la entrada yace un patio por el que pasa el río Agua Dorada, al que lo cruzan 5 puentes de mármol blanco. El río se dirige hacia la Puerta de la Armonía Suprema, que a su vez se abre hacia el patio exterior. En el patio exterior hay 3 salones principales, uno de ellos, el de la Armonía Suprema, en el mismísimo centro de la Ciudad Prohibida. Es el más grande y el más impresionante. Como era el Salón del Trono, está lujosamente decorado. Dragones dorados adornan tanto el interior como el exterior, y 10 estatuillas en cada una de las esquinas del techo proclaman su linaje imperial.
Con colecciones que representan 5.000 años de civilización china, el Museo de Palacio es una obra maestra de la arquitectura del Palacio Imperial chino que ilustra la grandeza de las dinastías Ming y Qing. Los más famosos museos y galerías. Existe una gran diversidad en las construcciones que albergan a algunos de los museos más concurridos, pero todas ellas tienen algo en común. Están dedicadas a preservar y transmitir la herencia cultural a las futuras generaciones. Para tal fin, los diseñadores de los museos siempre han encontrado nuevas formas de exhibir las colecciones. Algunas veces construyendo nuevos y atrevidos edificios, en otras ocasiones rehabilitando y remodelando edificios viejos e históricos. De cualquier forma, es indudable que esos museos representan algunos de los mayores logros en la historia de la arquitectura.